Ramón, hoy es día del periodismo. Gracias a Dios que no somos periodistas. No. Felicitamos a los agraciados. Sí, sí. A continuación, quisiéramos tu opinión, porque ahí vemos en la prensa un veterinario que recomienda la operación de Hipólito y de Antonio Guzmán con Orlando Sánchez Díaz en el 78, el exterminio y la eliminación de todos los cerdos del país. Es una medida un poco extrema, pero yo creo que ya se ha hecho bastante. Hace días que se está trabajando en eso. Adelante. Bueno, es un tema que también tiene una connotación económica, porque no es el país del 78, no, que tiene una connotación económica, porque no es... En el 78, más del 80% de los cerdos que se criaban en forma artesanal, posilgas de madera, pisos de tierra, y un 15 o un 20% era que estaba tecnificado con parrillas y concreto y con una serie de medidas zoosanitarias que... Tú sabes que en la época tuvimos muchas discusiones que se armaban cuando los equipos de eliminación de cerdos iban a donde familias que tenían 2 o 3 cerdos en una posilla en su casa. Y esos cerdos, nosotros decíamos en la revista, que a veces eran hasta familias de los dueños, porque sí. A veces una persona que tiene un puerquito, a veces se quitaba hasta la comida de la boca para dárselo. Sí, ¿verdad? Porque por el sistema, primero que la población, que en ese momento también era más, cerca de un 70% rural, ese se le llegó a bautizar como la alcancía del pobre, pero la pobreza también era muy grande y lo único que le garantizaba a la gente, porque sabía en qué tiempo nacía un cerdo y en cuánto tiempo estaba de cosecha, como le dicen, de venderlo, de sacrificio, y entonces la gente usaba el tiempo, lo medía justo para cuando necesitaba los uniformes de los colegios, de los niños, los libros, en fin, era el fondo de emergencia de la gente. Es prácticamente el único ahorro de la época, porque la República Dominicana no es muy buena ahorrando, que digamos, y cuando ya estaba tratando de comenzar a conocerlo, entonces se inventó el dinero plástico y entonces ahora no es solamente que ahorra, sino que desahorra, porque son poca la gente de clase media, hacia arriba y hacia abajo, que no tengan que abonar intereses de la tarjeta de crédito por deuda, que es precisamente un instrumento muy malo de endeudarse, porque por los riesgos que implica, el dinero es caro, porque la gente, los bancos se meten en cariño con la gente, le mandan una tarjeta y después dice que no, que esa tarjeta no la fue a buscar y que no firmó contrato, y hay una serie de acomodos ahí en la ley que le justifican a la institución bancaria, que es la que presta más barato que la informal, regularmente, le justifican esa tasa de interés tan alta a la que financian la tarjeta de crédito. Pero bien, son circunstancias distintas a las que se dieron ahora y no hay demasiada experiencia, porque no son tantos los países que bregan con esto de cerdo y con el tema, pero sí hay 2 mecanismos. Yo dije en la otra semana, hay 2 formas que usted puede adoptar. Los países que son un poquito más proclives a ser más respetuosos de aplicar las reglas de los controles y de las barreras que se ponen entre una región y otra, que es una de las cosas más importantes cuando viene la peste. Si fuera todo mecánico, todo automático, cuando llega la peste porcina africana y se emite un decreto y se decide el sacrificio de los cerdos que están enfermos y de los que están sanos en tal y cual zona, porque
comenzó. Bueno, si sale todo perfecto, si los porcicultores, incluyendo los pequeños, obedecen lo que se determinó, si el equipo que sale a ejecutar esas medidas, esos fusilamientos, como le llaman, los soldados, pero en este caso los sacrificios de los cerdos sanos y también de los que no están sanos, hay dos mecanismos. Uno es eliminándolo todo, y la circunstancia que cambian ahora es que es al revés. La mayoría de los cerdos que se crían en el país, que se producen en pocilgas que tienen, y en piaras, como se le llama también, que tienen un protocolo sanitario, no solamente cuando viene la fiebre, sino cuando no viene. O sea, hay una serie de fórmulas y de requisitos que el que va a visitar incluso uno de esos proyectos de producción tiene que ajustarse a las reglas que hay, no importa quién sea. Desde el más humilde dominicano hasta el jefe del Estado tiene que ponerse su uniforme, tiene que pasar por un lugar donde se desinfectan los pies y tiene que tomar una serie de medidas. Así como todo el que entra extraño, que va a hacer un servicio o a hacer lo que sea, hay unas reglas que van más hacia el exterior incluso del proyecto, y en el interior también. Hay una serie de reglas que siempre habrá un proyecto donde probablemente no entre la fiebre porcina, pero todo es un riesgo. Y cuando eso sucedió, se decidió, no era como antes, que los cerdos aportaban una parte de la carne que se comía, pero la cantidad de cerdos no se pensaba ni siquiera en carne, y remotamente carne para exportación. Y entonces se tomó una medida, habían menos compromisos, las cargas sociales de los gobiernos no eran tan altas, los déficits no eran tan altos, el endeudamiento no era tan alto, el peso de la deuda, y en fin, no estoy justificando nada, pero sí pienso que aún en las recomendaciones que hacen los patólogos y los doctores que se encuentran, los principales técnicos entienden y entendieron que había que eliminarlo todo. Eso tiene un precio, tiene un costo como la medicina, y entonces ahora se sugiere que se eliminen la totalidad. Yo creo que los propios porcicultores que ya manejan una actividad económica de mucho tiempo y que de no haber sido rentable no estuviera en el punto que está, porque ya aquí un proyecto de crianza de cerdos no tiene nada que envidiarle a un proyecto extranjero. Se ha avanzado bastante, la iniciativa privada conjuntamente con el gobierno ha avanzado bastante tecnológicamente, pero parece ser que habrá que buscar ese dinerito y eliminar la totalidad de los cerdos. Algunos criadores andan buscando espacios que no tenían, que regularmente hacían sus matanzas y lo enviaban a los clientes, andan buscando espacios fríos para cuando se supo la noticia de que había una especie de reinfección de los cerdos. No es general, en sitios focalizados, pero ustedes saben el peligro que implica eso. Y eso también parece, según los técnicos, que si se elimina la totalidad, no solamente se elimina la posibilidad de que se propague la peste porcina africana, sino también la fiebre clásica que daba aquí, que le llamaban dandí, ante la gente con la que había que contar, y había que vacunar y todas esas cosas. Bueno, vamos a ver el devenir de los acontecimientos, y ese es uno de los temas que está caliente, porque tampoco va a pasar algo, no se va a morir nadie, lo que se van a morir son los cerdos si se eliminan. Sencillamente esa producción se sustituirá
por otras carnes y por carne de cerdo importada durante un tiempo. La tecnología dice, o la experiencia dice, que en cuestión de 2 años y algo, o 2 años o 3, si se elimina totalmente, se repone la población. Yo creo que tal vez los productores de los proyectos grandes se confiaron mucho. Creo que como eso no es una cosa que hace ruido, no es una cosa que no es como cuando cae una peste en una plantación vegetal, que la gente pasa por la carretera y alcanza a ver las hojas afectadas, como los tiempos de los gusanos de flota de yuca, la flota que atacaba el maní, en fin. Pero dentro de los proyectos, pero cuando eso hay que ser muy estricto en las reglas y tiene que haber los miembros militares que aportan parte de esa situación del control, tienen que también tener la obediencia y tener algo de experiencia técnica para que comprendan todo el mundo, incluyendo los que crían, la gravedad del proyecto. La verdad es que hace muchos años que ya aquí hay proyectos bastante técnicos y con bastante protección zoosanitaria. Sin embargo, hemos sido complacientes durante décadas con la gente por razones de sensibilidad social, si se quiere, o por razones de no entender la política agropecuaria, de que no podemos ser permisivos con eso de que cualquiera se le antoje en una cañada, como he visto yo aquí, en la cañada de los ríos y en muchísimos sitios y en muchísimos lugares, saliendo de entre un monte una cantidad de cerdos que se crían así como si ese fuera su hábitat natural, porque ya los proyectos, tanto de cerdo como de aves, como de ganado, para el consumo, son focalizados, son grandes unidades de producción y no se puede poner el riesgo de la alimentación del pueblo porque unos cuantos le dé la gana de criar unos animales para vendérselo a los que asan o para la razón que sea que lo destinen. Así pues que vamos a esperar los acontecimientos y las discusiones que yo de seguro van a venir con el tema de los técnicos y de la política que se vaya a adoptar, porque tampoco no son cosas que se hacen de la noche a la mañana, pero parece ser que habrá que tomar. Hay una coincidencia tecnológica, si se quiere, de la opinión pública y tal vez algunos productores puedan apoyar esa idea, porque tampoco tiene sentido que estemos cayendo en esto porque ya es endémica la pandemia y habrá que hacer algo, porque también los productores tienen que tener cierta seguridad para saber que en X tiempo pueden regresar a esa actividad productiva. Por otro lado, el presidente Abinader, tenemos un pequeño resumen de algunas de las noticias. El presidente Luis Abinader anunció que la circunvalación de Baní está lista pronto. Dijo que esta obra es necesaria y que ayudará a los viajeros a ahorrar tiempo en sus trayectos. Y yo agrego que también la economía que representa, porque la verdad es que no es lo mismo introducirse para cruzar una ciudad en un tapón de media hora o de 45 minutos con el vehículo encendido que no tener que hacerlo, porque las circunvalaciones precisamente generan eso. Y basta ver las que hay hechas, tanto en Santo Domingo como en Santiago y en algunos pueblos, que la gente se desplaza hacia los sitios sin necesidad de que hayan esos entaponamientos que suceden aquí con los vehículos. También el gobierno ha intensificado los operativos contra la circulación de indocumentados haitianos en la República Dominicana. En las últimas 48 horas
se arrestaron a 236 haitianos en Friusa, mientras que en Santo Domingo y Azua el total de detenciones llegó a 346. En Santo Domingo se detuvieron 70 en el Mercado Nuevo y 77 en otros sectores. En Azua hubo 106 arrestos, incluidos hombres, mujeres y niños. Todos los detenidos son llevados a centros de atención antes de ser deportados, respetando sus derechos humanos. Donald Trump, eso ya no es fiambre porque es una noticia de demasiada amplitud, que ha impuesto un arancel de 10% a los productos que entran a Estados Unidos desde la República Dominicana, y ni hablar de otros países donde hay aranceles que llegan, creo que hasta el 90, 46, 90, bueno, todos los aranceles del mundo. Ya la opinión pública está acostumbrada a ese knockout que Donald Trump usa en sus arranques, pero también estamos acostumbrados a la reversa, a la detención y al otorgamiento de plazos para que la gente espere un poco, opine y diga, pero ya está mudado el paso, aunque la cuantía se determine más tarde. Las cosas internacionales no son tan fáciles de bregar. Mucha gente opina, bueno, pero vamos a hacer lo de México. Inmediatamente vio cómo venían las cosas, dijo, bueno, pero vamos a probar otros mercados. Aquí no es tan fácil eso porque el gobierno ha hecho lo correcto en la actitud de decir que es posible que nos beneficie, que realmente hay la posibilidad de un beneficio relativo. Y cuando digo relativo, digo en relación con otros países que se le han puesto más, los aranceles han sido más altos, entonces nos dejan el camino un poco libre a nosotros para poder competir con esos países, por un lado. Y por otro lado, también hay que entender que es nuestro principal socio comercial, es el socio que más nosotros, yo creo que la balanza comercial es negativa nuestra, en el sentido de que importamos más cosas de Estados Unidos que las que exportamos, y sí, lógicamente la conclusión es ponerle un 5 a lo de ellos, ponerle una ñapita, entonces ahí nos beneficiaríamos por un lado y nos perjudicamos por el otro, porque todo el que pone arancel, los propios Estados Unidos van a tener sus problemas inflacionarios. Yo decía ayer en un programa conversando con un colega técnico que hay un refrán que dice que lo que es igual no es ventaja, y también hay otro refrán religioso que dice que todo obra para bien. No creo que todo obre para bien, pero muchas veces obra. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Donald Trump quiere devolverle a los norteamericanos el orgullo de que son la potencia del mundo con estos aranceles. A ellos les agrada eso porque él lo justifica diciendo que Estados Unidos tiene que volver a ser lo que era. Y en muchísimas de las cosas que tienen que ver con las costumbres y con las tradiciones, no solamente están los Estados Unidos contentos, sino otros países como este que ya son países de esencia y de tradición religiosa, que ya estaban prácticamente ante todas estas cosas modernas que vienen ahora, de las políticas de género, despacharse con el tema de que ya son los finales del mundo. Y entonces los finales del mundo nunca llegan, y lo que llegan son fenómenos como este, y ese es un fenómeno que venga a decir cosas que aquí la gente tenía hasta temor de decirlas, porque entendía que el tema de los derechos humanos
se ha manejado siempre como si no tuviera límite, porque los derechos de una gente regularmente o de un pueblo, de una ciudadanía, terminan donde comienzan los del otro. Entonces usted puede tener derecho a todo lo que usted quiera y hacer de cualquier género, pero siempre va a terminar donde comienzan los derechos del otro, de no querer ser eso, de tener la tradición de que no sean esas cosas. Entonces, este presidente tiene eso de los Estados Unidos y ha hecho eso. Y con mucha madurez, la respuesta del país ante esos aranceles es la que debió ser, porque, repito, se trata de nuestro principal socio comercial, pero además, con el castigo de los aranceles que le está dando a ciertos países, es posible que entonces se abra un nuevo mercado para nosotros. Y al final lo que cuenta es la balanza de pago y al final lo que cuenta es el dinero, porque usted puede perjudicarse con un arancel en un país X, pero si eso lo beneficia con la venta para otro país en mayor proporción que con lo que sucedió con el suyo, usted con el dinero compra el bienestar de su pueblo también, que es lo que pasa en Estados Unidos. Y ya la mayoría de los países tienen medida la pobreza, tienen medida la clase social. En Estados Unidos eso hay que darle a un botón para saber cuál es el déficit de ingresos necesario para la sociedad. Y eso se vio en la pandemia, que la gente decía, oh, ¿y este cheque? Oye, pero qué bien, que recibió un cheque, no lo estaba esperando, porque a usted lo están vigilando, lo están midiendo. Y aquí lo mismo. Nosotros nos sorprendimos cuando comenzó la pandemia aquí, que hubieran tantos números llevados y tantas circunstancias llevadas sobre las diferentes clases sociales, que estuvieran también contados los obreros, que un técnico llegaba a tu empresa y le decía, no, usted tiene aquí, sacaba un papelito, usted tiene tantos obreros de tanto y tanto de eso, sobre esa clase que nosotros queremos trabajar y sobre eso que le vamos a dar un apoyo para que esa gente no sufran las consecuencias económicas de la pandemia. Eso es así en el país entero. Y la gente dice, bueno, pero en Estados Unidos entonces se va a fuñir, porque si le va a poner arancel a todo lo que le entra, toda la mercancía importada va a ser más cara, es verdad. Pero si con ese dinero es que va a sobrar, que no está entrando porque no habían aranceles, se le puede dar a toda la gente que más necesita, entonces es posible que la balanza sea positiva, que la decisión sea positiva para el país que originó eso. Por otro lado, también tenemos algunos temas con respecto a las medidas que se adopten con respecto a otras circunstancias que están sucediendo en el tema de la agropecuaria, pero no son nada de cosas urgentes, como son las noticias positivas sobre la exportación de uvas, que yo digo que la uva no va a venir en el tiempo de la Navidad por ahora, pero a lo mejor podrá ser en otro momento, pero no importa, porque lo que cuenta es que un producto donde se importa, de donde se gasta tanto dinero, se pueda producir aquí para que se exporte, porque el problema es de balanza, de pagos. No importa que importemos la de fuera, si exportamos la nuestra, porque los países se toman acciones económicas buenas, interesantes, cuando hacen políticas, cuando resuelven situaciones de siembra o de producción de un rubro que se puede exportar aunque se importe, porque el balance entre la exportación y la importación es lo que al final tiene cuenta. También acabamos de celebrar recientemente un acontecimiento, se puede afirmar distinto a como era antes, el tema de la Feria Agropecuaria Nacional, donde se dieron cita cientos de miles de dominicanos y de niños y de técnicos, se dieron charlas que son de las cosas más necesitadas, porque si bien es cierto que tenemos un gran número de profesionales agropecuarios en el país, no es menos cierto que la edad promedio de los profesionales agropecuarios ha subido demasiado y que una parte están ya en época de retiro. Así pues que esperamos que esto continúe y vamos por ahora a hacer una pausa mientras revisamos algunos temas más que podemos desarrollar en esta
mañana de Revista 110 Agropecuaria.